Juego modos carreras únicos con mods impresionantes, con técnicos reales, con botines reales los más actualizados, con más de 2000 caras actualizadas que no vienen en el juego original, con todas las caras de los jóvenes promesas que hay hoy en día, con todos los uniformes actualizados, los más recientes para esta próxima temporada que viene. Así que muchachos, los invito a mi canal, se pasen, revisen los videos y si les gusta se suscriban y así seguiremos creciendo para alcanzar al gran youtuber de FIFA DJ Mario. Vamos para esos 7 millones muchachos, vamos. Hola, ¿qué tal mis bros? Bienvenidos nuevamente. Antes de comenzar con este videazo, con esta super serie parceros, los invito a mi server de Discord, lo creé hace poco, para que se unan muchachos, para que compartamos. Acá hay canales de FIFA por si quieren unirse acá, hablar, jugar, canal de PES y de eFootball cuando salgan muchachos, pues acá les avisaré, pues les avisará cuando hagamos directos o un video nuevo muchachos. Podemos compartir por acá, no sé si se quieran unir a mi server de Discord para que la pasemos bien, para que tengamos un contacto más cercano, no sé muchachos, así que espero que se unan muchachos. Ahí en la descripción del video les dejo el link y también les recuerdo mis bros, en mi canal ya se pueden unir, acá se pueden unir al canal. Gracias a ustedes ya cumplimos este gran objetivo muchachos, así que se pueden unir acá parceros. Pausemos aquí esto, aquí están pues 3 categorías. Listo bros, entonces ahí pueden leer los beneficios, ya pueden ser miembros del canal, así que los invito muchachos. Y nuevamente muchas gracias porque ustedes hicieron este sueño realidad muchachos. Así que bueno, comenzamos y vamos al video. Y bueno amigos, bienvenidos a esta Liga Master con este parche de Virtua Red. Vamos a hacer una serie excepcional, impresionante, nunca antes vista en YouTube muchachos. Como lo dice la miniatura, Football Manager en PES 21 parceros. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer una Liga Master como director técnico como en la vida real muchachos. No vamos a jugar solo, vamos a dirigir, vamos a hacer las formaciones, las tácticas, todo totalmente. Denle la oportunidad a esta serie y verán que va a ser genial. Ya lo he probado antes fuera de cámaras y me he entretenido muchísimo, es excepcional, me gusta demasiado. Así que va a ser como ese juego de Football Manager para PC, tú vas a dirigir, vas a hacer todo, tomar decisiones totalmente, pero los jugadores van a jugar ellos solitos dentro de la cancha muchachos. Ahí vamos a ver quién está jugando mal, pues lo sacamos, ahí vamos mirando, pero va a ser esto más o menos realista parceros. Y con este parche de Virtua Red va a ser más espectacular aún. Así que bros, como les digo, nunca se ha visto en YouTube una Liga Master así muchachos, como Football Manager muchachos, por eso se llama así, Football Manager. ¿Y con qué equipo vamos a jugar? Pues ya lo vieron en la miniatura, con la Roma parceros. Me parece que es un gigante, la Roma de Italia muchachos, es un gigante dormido, totalmente dormido. Así que vamos a jugar con la Roma parceros. No voy a escoger a Mourinho, pues tenemos a Mourinho aquí también como técnico, pero como vieron en la miniatura yo voy a ser el técnico, entonces vamos a escoger a un técnico genérico que está por acá, Arancil, pero pues obviamente le vamos a poner nuestro nombre, el nombre del canal, y va a quedar así, nombre del técnico D.Vilos, bueno, Dani Vilos como mi canal, la nacionalidad va a quedar colombiano porque quiero que si me llega una oferta de la selección Colombia, pues tomar el puesto de la selección Colombia y tratar de llevarlos al mundial. También me parece espectacular. Y con este parche de Virtua Red que todo se ve impresionante, con todos los estadios de los equipos más grandes y de los equipos más chicos también hay estadios, es impresionante parceros. Así que los invito a darle una oportunidad a esta serie. Listo, vamos a jugar entonces frecuencia de traspasos normal, dificultad de la negociación normal, presupuesto normal. Primer mercado de fichajes lo voy a dejar habilitado porque vamos a hacer de cuenta que va a comenzar la temporada 2022, la que va a comenzar ahorita en agosto, entonces lo vamos a dejar habilitado y a ver qué jugadores podemos comprar, tratar de comprar jugadores realistas muchachos, esa es mi ideología, así lo hago en FIFA y así lo quiero hacer en PES. Recordarles que ya tenemos todos los fichajes actualizados hasta el día de hoy muchachos, hasta el día de hoy ya hice todas las transferencias, que el último fue Varane al Manchester United y ya está ya en el Manchester parceros, ya los pasé, ya tengo todas las transferencias hechas totalmente como les digo hasta el día de hoy. Listo, así que vamos muchachos para adelante. Les pido por favor dejen un like si les gusta, yo sé que les va a gustar, yo antes pensaba, pero verlos jugar solos a los muchachos parceros es genial. Yo me puse a hacer la prueba y me metí ahí una enviciada con eso espectacular, me pareció muy chévere.
así que decidí traerlo al canal. Pues igualmente espero que le den la oportunidad y verán que va a ser muy entretenido y muy realista, muchachos. Tenemos casi todas las caras de los jugadores de Europa, casi todas, muchachos, porque con este parche de Virtua Red la verdad es impresionante. Bueno, por ejemplo, este no tiene cara, pero es un jugador ahí malito que nos toca mirar cómo venderlo. Pero la verdad es impresionante, parceros. Esta liga italiana pues viene la Serie A totalmente licenciada. Mejor dicho, todas las ligas vienen licenciadas con este parche de Virtua Red. Van a ver el estadio, es increíble. Todos los estadios, están todos los estadios de la liga italiana, de la Serie A y de la Serie B, de Inglaterra, de la segunda división de Inglaterra, de la segunda división de Francia, de la primera. Están todos los estadios totalmente licenciados por esta comunidad de este parche de Virtua Red. Les recomiendo este parche o el Dream Patch, los dos son espectaculares. Listo, parceros, entonces vamos a comenzar. Espero que le den la oportunidad a este video, a ver qué les parece. Listo, aquí nos dice el presidente, bueno, este calvito que siempre es el que sale, ¿qué te parece si tratamos de ganar la liga? Por ejemplo, este objetivo es ilógico, muchachos. Tenemos un equipo pésimo, la Roma ni siquiera ha hecho contrataciones buenas, no ha hecho nada, entonces es imposible, hermano. Entonces yo pienso que deberíamos tratar de meternos a Champions League. Me parece que este objetivo es más viable que ganar la liga como tal, porque tenemos a la Juventus, que es un equipo top, que tiene jugadorazos. Está Cristiano Ronaldo acá, la verdad es increíble, parceros. Y otra sorpresa que no les había comentado, creé mi propio jugador, parceros. Ustedes saben que soy de Colombia, me gusta el Atlético Nacional, entonces ¿qué hice? Metimos a mi jugador de 17 años. En este caso se llama Vilos JR, o sea Vilos Junior. Lo metimos al Atlético Nacional con 17 añitos. Lo vamos a ver, se los voy a mostrar. Pero pues después de esto vamos a la rueda de prensa. Vemos que está todo totalmente licenciado. Vemos detrás del técnico cómo salen todas las marcas que patrocinan a la Roma. La verdad se ve hermoso, parceros. Entonces aquí dicen, se ve con opciones de ganar la liga. Bueno, estamos lejos de ser favoritos. Obviamente el favorito siempre es la Juventus, que el Atalanta. Hasta el Atalanta hoy en día es más favorito que la Roma, el Napoli. Entonces yo llegué aquí a armar un gran equipo. Espero que me den el dinero suficiente para hacer buenos fichajes y, como les digo, tratar de hacerlo realistas. Ya tengo en mente uno, como ustedes han escuchado algunos, que Mourinho quiere a Luis Díaz, a Luchito Díaz. Entonces me parece que es un fichaje realista. Vamos a ver si ese va a ser nuestro primer fichaje. Voy a tratar de fichar a Luisito Díaz. Me parece un fichaje muy realista. Listo, entonces como les digo, a los que les gusta jugar modo carrera realista o PES Liga Master realista, pues espero que me sigan, muchachos. Ahí está en mis videos cómo hacer un modo carrera realista, cómo no aburrirse. Y cuando comience FIFA 22 y llegue eFootball, vamos a tratar de hacer eso. La Liga Master todavía va a tener mucha vida, porque hasta el otro año va a llegar eFootball con Liga Master y todo eso, entonces todavía se demora un poco más. Pero con estos parches yo sé que en algún momento estos de Virtua Red van a actualizar los uniformes, van a dejar todo como si fuera el 2022. Van a ver, muchachos. Bueno, les voy a mostrar aquí en la Liga Betplay de Colombia al jugador que creamos y metimos aquí en este equipo, al jugador Vilos JR. Aquí va a estar, lo creamos como extremo izquierdo, muchachos. Puede jugar de extremo derecho, de extremo izquierdo y centro delantero. En las tres posiciones puede jugar. Tiene 17 añitos, pero vemos que el muchachito ya se pinta el cabello de blanco, como que se lo pinta de color rosa. El hombre ya viene con sus mañas, como Neymar, muchachos. Vamos a ver qué tal, si en un futuro podemos tratar de fichar a este jugador. Vamos a ver si de pronto a mitad de temporada y tenemos un jugador joven ahí muy interesante, con 70 de media, con 17 años. Me parece que está muy bien. Y bueno, hermanos, ya tenemos aquí la formación con la que voy a jugar. Esta formación me encanta, siempre me ha gustado mucho. Ya, como les digo, ya volvió aquí Florenzi, que estaba en el Paris Saint-Germain. Como les digo, les repito, vamos a comenzar la temporada 2022, o sea que los jugadores que estaban a préstamo ya volvieron, por eso ya está acá Florenzi, parceros. Si de pronto alguno se me pasó, se me olvidó sacar del equipo o se me olvidó traer, pues de pronto fue error mío, pero pues traté de hacer lo mejor posible. Listo, bros. Entonces va a quedar así. Rui Patricio viene del Wolverhampton, entonces ya lo tenemos acá fichado, parceros.
Florenzi, Smalling, Mancini, Spinazzola, Ensonsi que llegó de préstamo, que estaba por allá en Francia, no recuerdo en qué equipo, ya llegó. Tenemos a Pastore, a Mkhitaryan, El Shaarawy, Seco y Pedro. Entonces, como les digo, me parece que es un fichaje realista el de Luchito Díaz, el colombiano, que le fue muy bien en la Copa América, que hoy en día Mourinho lo quiere y yo también lo quisiera porque no tenemos así más extremos buenos. Entonces me parece que Luis Díaz es una muy buena opción y veremos qué más dinero nos queda para tratar de hacer otro fichaje más o menos realista. ¿Listo, parceros? Va a quedar así la formación, yo seré el técnico, vamos a ver cómo nos va. Se viene la Serie A, todo licenciado, como les digo, todo totalmente licenciado, así que va a ser hermoso. Traté de actualizar los botines también, los últimos botines, ponérselo a los jugadores, va a ser espectacular, así que espero que le den la oportunidad, mis bros. Bueno, muchachos, ya tenemos aquí los cazatalentos, ya los cuadré para que vayan a España, Italia y Francia y nos traigan jugadores más o menos jóvenes que estén aún en formación para ver qué nos traen, a ver si hay algún jugador interesante. Así que ya tenemos cuadrado todo esto, va a ser espectacular. Del equipo filial, como ya sabemos, acá los jugadores renacen. Por ejemplo, Messi se retira y renace nuevamente. Yo no voy a hacer eso, no me gusta traer jugadores renacidos, entonces voy a tratar de no contratar ningún jugador renacido, solamente jugadores pues que nos salen normales, genéricos, acá en la Liga Master. ¿Listo, parceros? Bueno, amigos, así que el primer fichaje que vamos a tratar de hacer va a ser el de Luchito Díaz, papá. Luchito, ¿dónde está Luchito? No te me escondas, Luchito Díaz. Como les digo, esto me parece un fichaje realista. Es un jugador que quiere hoy en día la Roma, así que vamos a tratar de ficharlo. Tenemos más o menos un buen presupuesto, así que eso nos debería ayudar mucho. Vamos a pagar la totalidad de la transferencia. Como dice acá, si pagamos la totalidad de su cláusula de rescisión, no tendremos que negociar un precio con su club. Entonces tenemos buen dinero, así que vamos a pagarlo. Vamos por 3 añitos. Y qué más, salario subámosle un poquito por acá. Listo, muchachos, y lo dejamos así. Enviamos la propuesta para el Porto, a ver si nos venden a Luchito Díaz. Una contratación flamante sería para nuestra Roma, para empezar a reconstruirla. Sería genial en nuestro Football Manager de PES, así que espero que les guste, parceros, para que vean una serie diferente. Va a ser espectacular, van a ver. Negociaciones con Luis Díaz, hay novedades sobre las negociaciones, aunque las condiciones no son exactamente las que deseamos. Hemos logrado llegar a un acuerdo excelente, entonces toca poner nuestra firmita. Perfecto, ahí está. Este está préstamo, lo tenemos nosotros. Ahí está Luchito Díaz, se va a venir Luchito. Aquí, bueno, nos dice: felicidades, fichaste a un jugador, seguro que ya deseas verlo en acción. No obstante, ten en cuenta que los nuevos fichajes podrían no estar acostumbrados al estilo de juego de tu equipo, lo que podría disminuir inicialmente el espíritu de equipo. Mientras más partidos los pongas a jugar, más aumentará su química con el equipo. Vale la pena perseverar durante este difícil periodo de aprendizaje. Correcto, perfecto. O sea que si lo mete uno de una, no va a dar espíritu de equipo, sino se lo va a bajar. Entonces toca irlo metiendo de a poquito, como en la vida real. Así debería ser, me parece perfecto. Bueno, aquí nos llega una oferta por Facio. Yo creo que lo vamos a vender. La verdad, ya pues tiene 33 añitos. No, pues ya no da mucho. Entonces lo vendimos ahí por unos milloncitos. Entonces ese dinero nos sirve. Ahí vemos a Luchito Díaz posando con la camiseta de la Roma. Vamos a cambiarle el número, vamos a ver qué número le ponemos. Y bueno, vamos a la conferencia de prensa antes de comenzar el primer partido. Dice: incluirá al recién llegado Luis Díaz el primer partido. Luis Díaz, todavía no lo he decidido, puede que lo incluya, no creo que lo incluya, puede que lo incluya, no sabemos. Vamos a mirar si comienza desde el banco. Ahí vamos mirando, papá. Aquí vemos que cada liga trae su intro, como vemos, pero lo voy a quitar porque de pronto me salta copyright. Vemos si jugamos la Liga Master en Inglaterra, nos sale pues como el intro de la liga de la Premier. Si empezamos en España sale el intro de la Liga de España. Todo eso lo trae pues el parche de Virtua Red, así que me parece espectacular. Así que vamos a modo entrenador y van a ver, muchachos, a Football Manager. Esto es Football Manager en PES, parceros. Vamos a jugar un partidito el día de hoy para que lo vean, para que no quede tan extremadamente largo el video.
Así que va a ser un partido complicado. Vemos al técnico Vilos aquí diciéndole a los muchachos, vamos con toda, tenemos que volver a ser grandes. Este equipo es la capital de Italia. Debemos estar siempre en los primeros puestos, ganar campeonatos, entrar a Champions. Así que vamos a tratar de hacer todo esto, parceros, con este equipo de la Roma, ya que sabemos que en eFootball todavía no va a salir Liga Master, sino hasta el otro año. Entonces a esto le queda todavía vida, PES 21 todavía le queda vida, y yo sé que el parche lo van a actualizar al PES 22, o sea, lo van a actualizar al 2022, así que va a ser más espectacular aún. Vemos a los jugadores, todo está bien, perfecto, todos están súper bien. Luchito Díaz, ¿dónde estás? Vamos a poner a Luchito Díaz aquí en la banca porque no va a jugar de titular aún. Y como les indicaba, no sé si les dije aquí lo de las instrucciones, ya les mostré las instrucciones: juego de posesión, pase corto, zona de ataque por el centro, perfecto. Y en defensa, presión frontal, zona de contención por el centro, presión agresivo. Listo, parceros, así que vamos a comenzar esta belleza de juego. Van a ver lo espectacular que es cuando comiencen los partidos. Y bueno, parceros, comienza esta belleza de juego. Vemos todos los marcadores originales de la Serie A, pero creo que pues la Serie A ya está licenciada, entonces ya se ve así. Pero miren esto, el túnel de vestuarios del Estadio de la Roma, esto sí viene en el parche directamente. Este estadio sí creo que ya lo trae el juego como tal, pero todos los estadios de los otros equipos de la Serie A hasta de la segunda división también tiene su propio estadio hecho el Real gracias a este parche de Virtua Red. Igualmente les recomiendo los dos parches Dream Patch y este Virtua Red, son los mejores para mí, para PC, para tu juego de PES. Así que muchachos, vamos a ver la presentación. Aquí vamos a jugar contra el Atalanta. Vemos a Duancho Zapata, el compatriota parcero. Luis Muriel, quién sabe, como que está en la suplencia como siempre, Murielcito. Vemos entonces al Atalanta. Yo creo que en poco tiempo esta gente que hace estos parches van a actualizar todos los uniformes también al 2022. Entonces va a ser mucho más entretenido aún, parceros. Aquí está Smalling. Vemos que varios jugadores también tienen sus tatuajes que llegaron de préstamo. Como les digo, esta es la temporada 2022 prácticamente. Entonces ya tenemos jugadores que volvieron de préstamo. Listo. Ay, hijo de madre, qué pena. Entonces vemos, va a comenzar esto, vamos a ver qué tal, cómo se ve, cómo juegan, si el equipo juega bien o no. Bueno, muchachos, comienza esta Liga Master impresionante, parceros. Vemos el marcador arriba a su izquierda donde dice Roma 0, Atalanta 0, su marcador original, así que es impresionante, parceros. Así que ya están mis muchachos en cancha, vamos a ver cómo juegan y ver si podemos ganar y cómo nos va en esta Liga Master Football Manager, parceros. Vamos a ver cómo nos va en este primer partido. Ojito, vamos Pedrito, corre Pedrito, pero Pedrito, ¿no vas a correr? Uy, qué buen pase, qué pase sote para Seco. Vamos Seco, hacelo, papi. No, se lo come en el palo, no puede ser. Qué palazo, hermano, se salva el Atalanta. Ojito que se viene el Atalanta centro y uy, Duancho, muchachos, casi nos hace el gol el compatriota colombiano. Bueno, no pasa nada, todo bien, todo bien. Vamos el Sharawi, ¿qué haces? Pase a fondo. Uy, qué buena, vamos. Vamos, un centro para Seco. ¿Qué hace? ¡Seco! No, Seco, pero ¿qué haces, parce? Eso era gol, hermano. Eso era gol. ¿O para qué le da media volea? Pegó un cabezazo. Estaba ahí perfecto. Muy buen centro ahí del Sharawi. Se pone a hacer una tijera. No, eso era con cabeza, hermano. Vamos, Pastore. ¿Qué te inventas, Pastore? Un centrico ahí. Tenemos a Seco. ¡Vamos, Seco! Ay, no. Pasó derecho, hombre. Ojito, muchachos, se viene el debut de Luchito Díaz, entra por Pedrito, parcero, se viene Luchito, vamos. Vamos colombiano, ojalá nos funcione bien este fichaje para la Roma. Ojo, muchachos, que se viene el Atalanta, ojo con Zapata. Uy, parce, menos mal nos salvó este man. Qué buena, uy, se viene Luchito. Se viene Luchito, papi. Uy, qué pasa eso de Luchito, qué buena. Pero, uy, Seco es muy lento. Pégale, Seco. No, Seco es muy lento. Nos toca ir mirando otro delantero. Vamos a ver si nos alcanza la plata, a ver si podemos fichar otro jugador. Pero muy bien, ahí ya intervino Luchito Díaz con un muy buen pase.
Bueno muchachos, se termina el primer partido, debut del técnico Dani Vilos y debut de Luchito Díaz, el colombiano, 0-0. La verdad era un partido muy complicado, no era cualquier equipo el Atalanta, pero bueno, tuvimos oportunidades de ganar, pero no se dio. Pero bien, bien, bien muchachos, ahí por algo se empieza un empate de local. Bueno, no está tan mal, pero pues es con un equipo complicado y es un nuevo proyecto con este nuevo técnico, o sea, con nosotros viejos. Así que hay que tener calmita. Vemos que tiene el escudo ya el Inter, el escudo nuevo, el que tiene hoy en día. Bueno, un puntico muchachos, vamos a ver qué. Vemos al anuncio del mejor jugador de Europa. En este PES con Virtua Red está hecho el trofeo como es en la vida real, lo vamos a ver. Vemos el trofeo, se lo gana Messi, vemos que el trofeo es el que está en la vida real. Esto es hecho por Virtua Red porque pues en el juego original de PES no trae esto, listo bros. Así que esto es espectacular. Lo mismo el Balón de Oro, también está el original, está el trofeo original del Balón de Oro. Así que esos son detalles que hacen que esto sea mucho más entretenido, listo bros. Bueno, ahí el Calvito dice que bueno, vamos bien, no comenzamos tan mal, que toca tener calma, bueno. Y listo muchachos, vemos que se vienen partidos contra el Cagliari y luego en partidos de Europa League, parceros. La Roma está en la Europa League, aquí se vienen partidos súper chéveres, súper interesantes, así que vamos con toda. Vamos a mirar si nos alcanza para algún otro jugador, pero eso ya va a ser para el próximo capítulo. Muchachos, espero que les haya gustado, que le den la oportunidad a esta serie. Es algo diferente que no se ha visto en YouTube, pues todo el mundo juega Liga Master jugando uno mismo, pero esto es un simulador muchachos, un Football Manager. Es algo diferente, así que espero que les guste, que me dejen su like por favor, se suscriban y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parceros.